Muy buenas noches. Me siento feliz de compartir esta primera noche aquí en la hermosa comunidad de San Fernando. Antes de dar inicio a la conferencia de esta noche, de abrir el Santo Libro de Dios, es nuestra costumbre encomendarnos en las manos del Señor, no sin antes permitir que los emblemas sagrados que han de ser utilizados en la conferencia de esta noche sean traídos y presentados ante Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dos jovencitos van a hacer entrega de los emblemas sagrados. Jordanly Gallardo y Goretti López. Les voy a invitar que ellos traigan los emblemas. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Ha llegado el momento de encomendarnos a Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Sé que hemos orado, pero es mi costumbre encomendarme en las manos del Todopoderoso. Aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a arrodillarme delante de mi Padre Celestial. Los que no lo puedan hacer en forma reverente, inclinen sus rostros en el lugar donde están, mientras yo me entrego al Señor. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Un grupo de tus hijos nos hemos dado cita en este lugar, porque anhelamos escuchar tu palabra, ser nutridos, ser edificados mediante la palabra de tus santos profetas. Hemos recibido tu palabra, hemos recibido los escritos inspirados del don profético, pero eso es palabra muerta a menos que sea activada por tu Espíritu Santo. Por eso humildemente te pedimos que la tercera persona de la deidad, en todo su poder, pueda llenar de gloria este recinto. Que tu Espíritu Santo pueda utilizar mi mente, mis labios, mi boca, mi lengua, para traer tu mensaje. Pero que ese mismo Espíritu pueda también aplicar la verdad a cada corazón aquí presente. Me encomiendo en tus manos. Humildemente te pido que seas tú el que hables a través del instrumento humano. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, porque es necesario
que Cristo sea exaltado mientras el hombre sea rebajado. Es mejor que tú crezcas y que yo mengüe. Por eso, Señor, te pido que cada palabra que salga de mi boca esté de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a cada alma aquí presente. Bendice a aquellos que se unen a nosotros a través de las distintas radios que están en cadena. También, Señor, aquellos que nos ven a través de la pantalla en distintos lugares del mundo, donde quiera que se encuentren, que la bendición de tu Espíritu les alcance y puedan decir: fue bueno escuchar la palabra de Dios. Me encomiendo pues a ti, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iniciamos esta serie de reuniones el viernes por la noche en el teatro de la ciudad de Tuxtla. Continuamos sábado por la mañana, sábado por la tarde y esta mañana en Tecpactán. Estas próximas 4 noches estaremos proclamando la palabra de Dios desde este salón del Auditorio Municipal de la ciudad de San Fernando, Chiapas. Para aquellos que se nos unen de todas partes del mundo a través del internet, a través de la televisión y la pantalla, les damos la bienvenida también. Hemos estado estudiando un tema de la verdad presente. Aprendimos que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente para nuestros días. Para cada época de la historia del mundo, Dios ha tenido un mensaje especial para esa época. Para nosotros, el mensaje para esta hora final es el mensaje de los 3 ángeles registrado en Apocalipsis capítulo 14. También aprendimos ayer por la mañana que el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia de las 7 que aparecen en Apocalipsis, constituye también la verdad presente para nuestra época. Y también leímos una cita en el don profético que dice que Mateo 24 es verdad presente para nuestros días y la parábola de las 10 vírgenes tiene una aplicación especial para la última generación, para la iglesia que estaría esperando la venida del Señor. Estudiamos en las últimas presentaciones la parábola de las 10 vírgenes y vimos cuán esencial es entender esto para nuestros días. En esa parábola aprendimos que el Señor Jesús, viendo con siglos de anticipación nuestra generación, dijo que la iglesia que estaba esperando su venida iba a estar dormida. Por eso el título de esta semana es Despierta, despierta, iglesia mía, la mies está
madura. El Señor Jesús contó una parábola en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Así como estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, hoy vamos a leer la parábola de la mies, la parábola de la cosecha final. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de contar esta parábola, los discípulos se le acercaron al Señor Jesús a pedirles que les explicase qué significaba esta parábola. Y en el versículo 36 Jesús comienza a darles una explicación de la parábola. Dice así: despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Los hijos del reino, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad, los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola se presenta la siega, la cosecha final. También en el mensaje de Apocalipsis 14 aparece esa cosecha o esa siega.
Si buscan conmigo Apocalipsis capítulo 14, van a ver cuán importante es este tema de la siega, de la cosecha final. Todos conocemos el mensaje de los tres ángeles. Comenzando con el versículo 6 en adelante dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. E inmediatamente después del mensaje de los tres ángeles, dice Juan: miré, versículo 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. De aquí tomamos el título de la campaña de esta semana. La primera parte: despierta, despierta, iglesia mía, porque está dormida, como aprendimos en la parábola de las 10 vírgenes. Pero la segunda parte del título dice: la mies está madura. Y esas son palabras que dice este otro ángel. Este otro ángel que sale del templo y también clama a gran voz a aquel que está sentado en la nube, que es el Hijo del Hombre, y le dice: mete tu hoz y ciega,
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies está madura. Hemos escuchado hablar de los tres ángeles. El primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. Señala que la hora del juicio ha llegado y manda a todos los moradores de la tierra que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel señala que el juicio previo a la venida de Cristo ha comenzado. Y nosotros sabemos que la Biblia señalaba la fecha cuando el juicio había de dar inicio. El juicio iba a venir en dos grandes etapas. Primero, se juzgaría a los muertos y luego se juzgaría a la generación que está viva en esta tierra justo antes de la venida del Señor. Cuando Cristo aparece en las nubes del cielo, ya viene a recoger la cosecha. El ángel dice: mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Pero antes de que el Hijo del Hombre eche la hoz y recoja la cosecha, el primer ángel dijo: la hora de su juicio ha llegado. Para que Él venga ya a recoger la cosecha, primero se tiene que hacer el juicio, porque cuando Él aparece, Él ya viene a recoger el trigo en su granero y a quemar la cizaña en el fuego. O sea, Él viene a dar su recompensa a cada uno según sea su obra. De allí que el mensaje del primer ángel es muy solemne, porque anuncia la hora del juicio de Dios. Y decía hace un momento, el juicio previo a la venida de Cristo. Eso quiere decir el juicio que sucede antes de que Él venga. Está dividido en dos grandes etapas. Primero se juzga a los muertos y después se juzga a los vivos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjense, el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La hora de juzgar a los muertos viene primero, y luego el juicio de los vivos se anuncia diciendo: llegó la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amigos, después de que los vivos seamos juzgados, comenzarán a caer las plagas finales. En el libro Primeros Escritos,
en la página 200 279 y 280. Dice así: se me mostró la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y se había revivido el viviente testimonio. Esta mañana en Tecpactán presentamos un tema impactante que se titula el testimonio viviente. Aquí dice: se había reavivado el testimonio viviente. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi entonces que ángeles iban y venían. Gracias. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos vivientes. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Escuchen bien la frase que sigue: mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero, y luego el de los justos vivientes. 2 etapas del juicio. Primero el juicio de los justos muertos, y luego el de los justos vivientes, los vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. Los que estuvieron en Tuxtla ayer y el viernes escucharon hablar cómo la iglesia está esperando que el Señor regrese de las bodas. Lucas capítulo 12, versículo 40. Nosotros somos los que estamos esperando, las 10 vírgenes, que representa a la iglesia que espera la venida del Señor. Está esperando que su Señor regrese de las bodas. Las bodas
son el juicio. Y usted dice, ¿cómo las bodas son el juicio? Sí, porque en el juicio se determina quiénes formarán parte del reino de Cristo y quiénes serán borrados del libro de la vida. Y cuando termina el juicio, se completó el matrimonio del Cordero, porque legalmente se declara unidos para siempre a Cristo mediante la solemne ceremonia del matrimonio a Cristo y su pueblo. Los que no estaban preparados quedaron separados del reino de Cristo. Los que son inmundos siguen siendo inmundos, los que son sucios se quedan sucios para siempre, y los que son justos pertenecen al reino de Cristo para siempre. Por eso dice, estaba completo el número de los súbditos del reino, estaba consumado el matrimonio del Cordero, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero ahora, cuando Jesús deja de interceder, de estar entre el hombre y el Padre, desapareció ese freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Fíjense, no podían caer las plagas mientras Jesús estaba intercediendo en el santuario. Pero al terminar su obra allí y al cesar su intercesión, ya nada detiene la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después que cese la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo, mientras son derramadas las plagas finales. Todo caso ha sido decidido, toda joya ha sido numerada, cada caso ya se decidió. Vamos a volver un poquito hacia atrás para ver lo que hemos leído. Hemos visto que cuando Jesús salga del santuario celestial, se acabó el tiempo de gracia. El que se salvó, quedó salvo. El que se perdió para siempre. Ya no hay intercesor, ya no hay salvación. Ya Cristo no está más intercediendo ante el Padre por la redención de la raza humana. Nosotros vimos ayer que un día
La puerta de la misericordia se va a cerrar para siempre. Así como en los días de Noé se cerró la puerta antes de que viniese la destrucción, así les doy un momentito para que termine. Gracias. Así como la puerta del arca se cerró en los días de Noé, antes que viniera la destrucción del diluvio, así la puerta de salvación se va a cerrar antes que comiencen a caer las plagas. Acabamos de leer que mientras Jesús está intercediendo en el santuario, no pueden caer las plagas, porque Cristo todavía está haciendo la obra de la salvación por las almas. Pero cuando Él salga del santuario, las plagas van a comenzar a caer. Los juicios de Dios van a ser derramados sin mezcla de misericordia. Por eso es que gracias, por favor, si no hablan, me interrumpen. Tendrían que arreglar todo eso antes de comenzar. Muchas gracias. Voy a ver si puedo retomar el hilo. Es muy difícil cuando uno escucha a personas hablando al lado de uno continuamente. Cuando Jesús salga del santuario, será para siempre demasiado tarde para arrepentirse. Quiero leerles un párrafo más de este libro, porque el tema de esta noche es: la mies está madura, la hora de cegar ha llegado. Hace años atrás que el mensaje del primer ángel se proclamó: la hora de su juicio ha llegado. Toda la fase del juicio de los muertos, que comenzó el 22 de octubre de 1844, está llegando a su fin. Es más, está a punto de terminar el juicio de los muertos y de comenzar el juicio de los vivos, de la generación que está viva, de nosotros. Y una vez que esta generación que está viva sea juzgada, entonces Jesús habrá terminado su obra, saldrá del santuario y comenzarán a caer las plagas finales. Les leo un parrafito más de lo terrible que va a ser para aquellos que postergaron su decisión. Dice así: vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, salió del santuario, abandonó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñase cómo escapar a esos juicios divinos, a esas plagas. Pero los santos ya no tenían nada que decirles. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores.
se había ofrecido la última angustiosa oración, se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no habría más de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por su propia salvación. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no había Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: Padre, perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Cristo al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El que es justo seguirá justo, el que es impío, impío se quedó para siempre. El plan de salvación se había cumplido. El tiempo de gracia se había cerrado y muy pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron voces y truenos, lo que leímos hace un momento en Apocalipsis, que decían: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar, del norte al oriente, en busca de la palabra de Dios. Pero dijo el ángel: no la hallarán. Demasiado tarde. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Que no dieran por oír una sola palabra de aprobación de parte de Dios. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación. Estimaron más las riquezas, los placeres, la fama de esta tierra que los tesoros y los alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a su pueblo. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Ustedes saben cómo se ha anunciado aquí en San Fernando y en toda esta zona, por radio, por periódicos, por anuncios, por megáfonos, por todas partes, invitando a la gente a venir a escuchar la palabra de Dios. La gran mayoría no quiso venir. Un día querrán escuchar estos mensajes, pero será demasiado tarde. Dale gracias a Dios que tú estás aquí. Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo trabajó en tu corazón y te trajo, a pesar de los impedimentos, a pesar de las amenazas. Estás aquí porque quieres ser salvo. Un día será demasiado tarde. La puerta se habrá cerrado. Termina diciendo esta cita: muchos de los impíos ahora que están cayendo las plagas se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de esas plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. Los hijos culpaban a sus padres.
los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos, gritos desesperados. Estamos perdidos, estamos perdidos. Y tú me impediste recibir la verdad que hubiera salvado, me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus pastores con acervo y odio. Ustedes no nos dejaron ir a escuchar. ¿Por qué no nos advirtieron de la verdad? Nos dijisteis que el mundo se iba a convertir. Clamasteis paz, paz para disipar nuestros temores. ¿Por qué no nos enseñasteis de esta hora terrible? Y aquellos que nos precavían contra lo que venía, los tildabais de fanáticos y separatistas, de malignos que querían arruinarnos. Por la culpa de ustedes nos perdimos. Estoy leyendo, hermanos, en el libro Primeros Escritos, la página 282. Escuchen bien, porque aquí está escrito lo que viene. Ojalá que tú no te encuentres entre aquellos que van a culpar a sus pastores, a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre, a su madre, a sus hijos, por haberse perdido para siempre. Vi que los pastores no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los miembros a quienes ellos engañaron. Oh, mis amigos, yo no quiero estar en los zapatos, no quiero estar en los huaraches de ninguno de esos pastores, porque dice que el sufrimiento va a ser 10 veces peor que el de los miembros que se pierdan. Qué terrible, ¿verdad? Lo que se describe a continuación es algo impresionante. Pero yo tengo que volver un poquito atrás antes de llegar a mostrarles lo que es esta mies que está madura. Volviendo a Apocalipsis capítulo 14, y lo que estoy hablando en esta noche es terrible. Pero hasta ahora no he dicho ninguna palabra mía, he leído la Biblia y el espíritu de profecía. Apocalipsis 14, dice el versículo 15. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos,
por 1.600 estadios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. La ciudad es la ciudad de Jerusalén. Porque en el capítulo 11 dice en el versículo 1 y 2: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto de medir el templo y medir el altar y medir a los que adoran en él muestra, para medir algo uno le tiene que prestar mucha atención, fijarse bien la medida. Tiene que darle atención especial a lo que uno va a medir. La Biblia nos dice que en esta época del juicio se va a medir el templo. O sea, la gente va a estar prestando atención a lo que está pasando en el santuario celestial, donde se está midiendo la vida de cada persona. Mide a los que adoran en el templo. Pero la ciudad santa va a ser pisoteada por 42 meses. La ciudad santa es Jerusalén, representa al pueblo de Dios. Por 42 meses el pueblo de Dios va a ser pisoteado. Vayan por un momento al libro de Daniel, al capítulo 12. Yo sé que estoy dándoles un montón de pasajes. Esto es importantísimo que lo entendamos. Daniel, capítulo 12. Les dije ayer que traigan sus Biblias, que traigan un cuaderno y que traigan lápiz o bolígrafo para ir anotando lo que estamos estudiando, porque yo quiero que ustedes sean como los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No solo escucharon la palabra de Dios con solicitud, sino que regresaban a sus casas a escudriñar las Escrituras para ver si lo que le enseñaron estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes anoten, que investiguen, que lean la Biblia, el espíritu de profecía, para ver si lo que estoy enseñando está de acuerdo con una así está escrito. Estamos viendo aquí que la ciudad de Jerusalén va a ser pisoteada, y les dije que vayan a Daniel en el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y ahora voy a volver en un momento a lo que es echar la hoz y recoger la vendimia de las uvas, porque las uvas están maduras. Amigos, esta semana lleva por título: la mies está madura. Y vamos a hablar de lo que es que se madure la cosecha. En Daniel, en el capítulo 12, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua.
y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, alzó su mano derecha y su mano izquierda, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuánto tiempo va a durar la dispersión del pueblo santo? Representado por la ciudad de Jerusalén, que va a ser hollada o pisoteada. Tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que 42 meses, y es lo mismo que 1260 días. Daniel 12 no usa símbolos, es una profecía literal. Y se aplica literalmente el tiempo, no es día por año. Son 42 meses literales, o sea, 3 años y medio que va a durar la dispersión y la persecución del pueblo santo. Sorpréndanse más. Aquí hay otras cosas mencionadas en el tiempo de angustia que no las vamos a ver en esta noche, pero aunque sea lo voy a leer. Dice el versículo 8: y yo oí pero no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel está recibiendo una visión e instrucción sobre el tiempo de angustia. Y se le explica que va a venir un terrible tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente ni lo habrá. Pero que al final de ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. Esa es la liberación del pueblo de los santos, los que se hallen escritos en el libro. Y Daniel quiere saber: Señor, ¿cuánto tiempo va a durar ese tiempo de angustia? ¿Cuál será el fin de estas cosas tremendas? Y el que estaba parado sobre las aguas del río, vestido de lino, levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que sería por 42 meses, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Daniel dice: yo oí, pero no entendí. Y dije, versículo 8: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Díganme, eso que acabamos de leer, el versículo 10, ¿dónde está citado en el Nuevo Testamento? Fíjense en su Biblia. Fíjense en su Biblia.
El versículo 10, allí al pie de la página dice, Daniel 12:10, y luego dice Apocalipsis 22:14, no, 22:11. Y si vamos a Apocalipsis 22:11, que es donde Juan cita este versículo de Daniel, miren lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esa es una cita de Daniel 12:10, que dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. El que es impío seguirá siendo impío, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y luego dice: y desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás, dormirás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí hay 3 periodos que se mencionan. Uno, tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días. Luego se menciona un periodo de 1290 días. Y luego se menciona un periodo de 1335 días en relación con el tiempo de angustia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, mucho. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, la mensajera del Señor escribió estas palabras: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios le fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Para cuándo Dios le dio esa luz a Daniel? Para estos postreros días. Sigo leyendo. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? ¿Cuál? Hay que leer y estudiar el capítulo 12 de Daniel. Lo acabamos de leer enterito. Todo el capítulo 12 lo acabamos de leer. Ahora hay que estudiarlo. ¿Por qué? Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¡Wow! Antes del tiempo del fin, todos necesitaremos comprender la advertencia que trae el capítulo 12 de Daniel. Pero hoy la gente no estudia las profecías, ni Daniel ni Apocalipsis. ¿Qué fue lo que aprendimos el viernes por la noche? Que la iglesia que está esperando la venida del Señor son como las 10 vírgenes que se quedaron todos dormidos. Leímos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303. Anótenlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303. Que dice que los hombres y mujeres que están esperando la venida del Señor les ha caído una somnolencia
y un estupor. Debieran estar estudiando y preparándose para lo que viene, pero están dormidos. Y entonces agrega Elena de White, iglesias dormidas, y no hay quien las despierte, porque también los pastores están dormidos, dice ella. Predicadores dormidos predicando a iglesias también dormidas. Pues sigue escuchando a aquellos que están dormidos y te van a arrullar y te van a cantar el arrorró hasta que sea demasiado tarde. Y cuando te despierte como las vírgenes dormidas, va a ser demasiado tarde para conseguir el aceite extra que es el Espíritu Santo. Por eso esta semana lleva por título, despierta, despierta, iglesia mía, la mies está madura. Daniel nos habla de un terrible tiempo de angustia que vendrá. La mensajera del Señor nos dice que tenemos que estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, porque ahí tiene instrucciones que nosotros necesitamos entender antes del tiempo del fin. La mayoría del pueblo de Dios no entiende de los 1260, ni de los 1290, ni de los 1335 días. Lo aplican solamente al pasado, como que ya sucedió hace cientos de años atrás. Cuando Daniel capítulo 12, acabamos de leer que se escribió especialmente para estos postreros días, para el tiempo de angustia que se avecina. Es más, el Señor Jesucristo nos manda a que leamos y entendamos el libro de Daniel. Ustedes tienen abierto en Daniel capítulo 12. Les voy a leer otra vez el versículo 11. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora. ¿Qué cosa? Abominación desoladora. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué cosa es la abominación desoladora que se va a establecer y va a durar 1290 días? ¿Por qué dice el Señor, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Miren, si fuera día por año, nadie puede esperar y llegar a 1335 días. Si fueran años, ¿quién va a vivir 1335 años? Si el hombre más viejo que jamás vivió, el que más tiempo vivió fue Matusalem, como vimos ayer, y vivió 969 años. Y aquí el Señor dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Obviamente no son días de años, son días literales. ¿Y qué quiere decir 1335 días? ¿Por qué hay que esperar y llegar a 1335 días? ¿Y qué cosa es la abominación desoladora que va a durar 1290 días? Y ya vimos que la dispersión del pueblo santo, la persecución del pueblo de Dios va a durar 42 meses. La ciudad santa va a ser pisoteada, hollada. El pueblo de Dios perseguido por tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio literales. Vamos a Mateo 24, porque allí comenzamos esta semana con Mateo 24, el sermón profético de Cristo. Y ahora estamos poniendo todas las piezas del rompecabezas juntos, para que entendamos cómo una cosa se relaciona con la otra. Todo esto tiene una relación tremenda porque es
verdad presente para nuestros días. ¿Estamos entendiendo? Que Cristo dijo que Mateo 24 es la verdad presente, que la parábola de las 10 vírgenes es la verdad presente, que el mensaje a la iglesia de la Odisea es la verdad presente, que el mensaje de los 3 ángeles es la verdad presente, y que Daniel capítulo 12 también es verdad presente, porque Daniel lo escribió especialmente para los días postreros, y que tenemos que entender el capítulo 12 de Daniel. Vamos a Mateo 24. Hermanos, es triste decirlo, pero usted puede pasar años sentado escuchando todos los sermones en una iglesia que nunca le tocan estos temas. ¿Cuándo usted escuchó que le predicaran sobre los 1260, 1290 y 1335 días? Pero tiene que ver con el tiempo de angustia que se avecina. Tiene que ver con el cierre de la gracia, cuando Jesús diga: el que es sucio se quedó sucio, el que es limpio se quedó limpio. Esto es la verdad presente, el juicio de los vivos que está a punto de comenzar. Pero estas cosas ni se hablan. Escuchamos sermones de la unidad, escuchamos sermones del amor de Cristo, escuchamos sermones de mayordomía, y bastantes. Y todo eso es bueno, no es malo. Pero la verdad presente es lo que el rebaño necesita ahora. Y ay de aquel que se oponga a que el pueblo escuche la verdad presente. Porque un día van a llorar y van a sufrir 10 veces lo que sufran los miembros que se pierdan por culpa de ellos. Yo no quiero estar en los guaraches de ningún pastor que sirvió de tropiezo para que su pueblo conociera la verdad presente para estos días finales. El libro de Daniel iba a estar sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Pero llegó el momento en que se destape. Llegó el momento en que se entienda. Ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. ¿Estás tú entre los impíos o entre los entendidos? Vamos a Mateo 24 y vean lo que Jesús dice con respecto a este tiempo de angustia. Mateo 24. El sermón que vinimos estudiando viernes y sábado, las 3 presentaciones primeras. Dice Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene una tribulación, hermanos, y va a haber mártires en esta tribulación. Dice: os matarán y seréis odiados, aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero ahora viene lo interesante, versículo 15. Por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué dice Jesús en relación con el tiempo del fin? Mateo 24, las señales de su venida. Cuando veáis, esa es una señal que dejó Jesús para nosotros en esta generación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. El que lee, entienda. Jesús nos manda a leer Daniel, especialmente el capítulo 12 de Daniel, porque en el capítulo 12 de Daniel está mencionada la abominación desoladora. Y dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee entienda, nos manda a leer a Daniel, a investigarlo de la abominación desoladora, para saber que cuando la veamos es una señal para nosotros. ¿Y qué señal es para nosotros? Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Las mismas palabras que Daniel. Daniel dijo, habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni lo habrá. Y Jesús dice, habrá gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigos, acabamos de leer aquí algo sumamente importante. Jesús nos dice que hay una señal que tenemos que estar atentos, y que cuando veamos esa señal, la abominación desoladora, es el tiempo de huir, y de huir con prontitud, con rapidez. Si estás arriba del tejado o de la azotea de tu casa, ni entres a tu casa a buscar tu capa. Si estás en el campo trabajando, no vuelvas a la ciudad. Ay de las que estén embarazadas y de las que tengan niños pequeños en esos días. Y Jesús nos dice que tenemos que orar. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás orando para que la huida no sea en invierno
ni en sábado. La gente dice que el sábado fue abolido en la cruz, pero Jesús dice que en este tiempo del fin debemos estar orando para que la persecución y la huida no caiga en sábado. Quiere decir que el sábado todavía iba a estar vigente para esta generación final, según lo que Cristo enseñó. Tengan cuidado con aquellos que le están diciendo que el sábado ya fue abolido, que ya no tenemos que guardar el sábado, porque Jesús en Mateo 24 nos manda a orar para que no nos toque huir ni en invierno ni en sábado. Interesante. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? El que lee, entienda. Daniel le dice al varón vestido de lino: yo oí, pero no entendí. Y el varón vestido de lino, que no es nada más ni nada menos que Cristo, y déjenme decirles, ¿cuándo se viste Cristo de lino? Esa es una señal para nosotros. Solamente el sumo sacerdote se vestía de lino en el día de expiación, en el Yom Kippur, en la fiesta solemne del día de expiación. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Cristo está vestido de lino, pero un día se va a quitar esas ropas y se va a vestir las ropas de gala y va a salir del santuario donde él está vestido de lino. Va a salir del santuario y va a venir a castigar la tierra, pero va a venir a echar la hoz y a recoger la vendimia. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que tenemos para aprender esta semana? Nomás estamos presentándoles a ustedes lo importante de lo que tenemos que estudiar para entender lo que quiere decir la mies está madura. ¿Se acuerdan que leímos hace un momento que un ángel vestido de lino, que traía un tintero de escribano en su cintura, se presentó delante de Jesús y le dijo: terminé el encargo que me diste, ya sellé en su frente a todos los siervos de Dios? Y Jesús dejó caer el incensario de la mano y dijo: consumado es. Toda la